Con frecuencia el billar suele olvidar, con demasiada frecuencia, pienso yo, a personas de reconocido prestigio. En este pueblo, en nuestro pueblo, hay físicos y químicos y profesores universitarios, trabajadores de la madera, del metal, gentes con profesiones interesantísimas, tanto en el Estado español como en el extranjero. Y como digo con frecuencia, solemos olvidar su existencia. Hoy precisamente es el caso que nos ocupa. El personaje de hoy podríamos decir que dispone de las 3 M's, de la M de músico, de la M de maestro y de la M de musicólogo. Ha escrito 125 artículos o más en prestigiosas revistas relacionadas con el mundo de la música. Un ejemplo de ellas, Mundo Clásico. Y lo ha hecho en tan solo 15 años, desde 2006, que empezó con su primer artículo. Él es máster en musicología por la Universidad de La Rioja y es licenciado en Historia en Ciencias de la Música. Profesor superior de clarinete y maestro en Educación Musical. Les estamos hablando de Daniel Martínez Babiloni. Pero vamos por partes. Vamos a ver el Daniel músico, que seguramente sería lo primero que pasaría en tu vida dentro de la etapa vital, ¿no? Primero músico, luego maestro y luego musicólogo. ¿Es así? Efectivamente, así fue. Primero músico porque pues es como pasa en tantas casas del país valenciano, pues es una herencia muy afortunada que pude vivir de la mano de mi abuelo. Y eso pues me ha hecho estar desde muy pequeño en este mundo de la música. Luego... Disculpa, ¿fue él quien tiene la culpa que fueras músico? Sí, no podía, yo no tenía escapatoria. Porque, hombre, yo soy nieto del tío Campeón. El tío Campeón es un pilar de la sociedad musical, fue un pilar en su momento de la unión de las dos bandas, un músico muy exigente consigo mismo y con los demás. Y vamos, yo no tenía escapatoria ni en el estudiar música ni en el tocar el clarinete. ¿Recuerdas los primeros días de solfeo? ¿Quién te los dio? Sí. Además, sí, porque me llevó una tarde a la musical, cuando ya, pues, no sé, 6, 7 años, y cuando ya nos tocaba empezar con el libro aquel verde que llevábamos, el de Salvador Seguí. Y las primeras lecciones, primero iba a escuchar, estaba Rafael Villarejo de director en la banda, y primero pues allí iba por las clases, estaba con él, y escuchaba, miraba y tal, y ya cuando me tocó ya dar el paso de dar solfeo, las primeras lecciones, las primeras clases, se ve que me dio verde y me dijo, no, tú vamos a casa, y en casa él las primeras lecciones de solfeo allí en el comedor, me acuerdo como, vamos, para toda la vida. Y él fue el que las primeras lecciones de solfeo me las enseñaba. Antes, pues ya me contaba aquello, en las líneas mi, sol, si, re, fa, en los espacios fa, la, do, mi, y todo aquello. Claro, el hombre era su vida. La música, él, si se hubiera podido dedicar de forma profesional, hubiera sido un músico profesional. Dani, ¿por qué clarinete? ¿O tenías pensado otro instrumento y te tocó? No, ya digo, yo no tenía opción. Mi abuelo fue muchos años clarinete solista, además un clarinetista solvente, por lo que dicen los que lo escucharon cuando era joven. Él me contaba que en Palma de Mallorca hizo el servicio militar en Infantería de Marina en Palma, y él, su única obsesión era tocar el clarinete. Y estuvo en la banda de Infantería de Marina, formaba parte de una orquestina, que eso lo supe después, también mamó mucho la música de baile que luego hacían aquí en la sociedad, incluso en la guerra, porque él fue de la quinta del 37, se lo llevaron al frente de Guadarrama, y ahí, estando en las trincheras, pidieron músicos, o sea que incluso a él le sirvió la música para por no estar en el frente. Formaron una banda de ocasión, y con un requinto viejo, como me dijeron, había un requinto viejo, dije, pues yo lo tocaré, y entonces yo no tenía escapatoria, era clarinete sí o sí. Además, mi bisabuelo
su padre, Faustino, también tocaba clarinete. Está en la foto que hay en la Sociedad en 1908. Pero hablemos de ti. Hemos hablado del abuelo y hemos de agradecerle efectivamente el hecho de que tú seas músico. ¿Cuándo debe entrar la música en la vida de las personas, según tu experiencia? Pues cuanto antes mejor, cuanto más pequeños, ya no la música, sino para mí es la experimentación del sonido, del sonar. Porque antes de lo que es la música en sí, luego eso es un lenguaje, tiene sus códigos, su forma de escribir, su sintaxis, pero lo que es el sonar, yo a mi hijo le hacía ya de bebé, le hacía solo este gesto, solo así, para que él ya le entraran las cosas por los oídos, pensar con los oídos más que con la vista, que pensar que la sociedad es más visual que audiovisual. Y entonces, cuanto antes expongas tú al crío o a la cría a lo que es la música, a los sonidos, pero partiendo de ahí, del sonido, porque la materia prima de la música es el sonido, igual que de la pintura es el color, son los pigmentos. De la música, la materia prima es el sonido. Que eso muchas veces cuando se estudia solfeo o enseñamos música en las aulas se nos olvida. Nos metemos a explicar cosas farragosas que son difíciles de comprender. Hay muchas abstracciones que hasta que no tienes un punto de madurez no se pueden comprender, pero la vivencia del sonido la tenemos en cualquier momento. ¿Son necesarias las bandas en los pueblos? Sí, sin duda, sin duda. Además yo no puedo decir lo contrario, porque si soy lo que soy y soy como soy, se lo debo a la banda. Se lo debo a mucha gente que estuvo antes que yo en la sociedad y a todas esas vivencias como persona y bueno, luego profesionalmente pues tienes la satisfacción o has tenido la suerte de que he podido aunar esas dos M's que decías, la de músico, la de maestro de música, luego musicólogo, que musicólogo también una faceta que tenía por ahí desde muy pequeño era la afición a la historia, y entonces en la musicología ya llegué a fundir las dos cosas, música y musicología y historia. Y entonces yo por esa parte me considero una persona plena, lo disfruto muchísimo. ¿Qué significa para Daniel Martínez Bibiloni la banda, su banda, la banda de música del Villar, la Unión Musical Santa Cecilia de Villar del Arzobispo? Pues yo creo que el sentimiento que uno tiene hacia su banda, supongo que en todos los pueblos del país valenciano que está tan arraigado se sentirá lo mismo. Si en la comunidad son 500 y pico sociedades, pues es un movimiento que te sientes orgulloso, pero tu banda es tu banda. Y tu banda, con los defectos y virtudes que tenga, que no te la toquen. Eso es así. Porque ahí van un montón de experiencias, un montón de vivencias, muchas horas, muchos esfuerzos. Y luego, pues eso, yo que he tenido, lo que decía antes, la satisfacción de poder vehicularlo hacia el trabajo, pues es un agradecimiento total. Para cerrar el Daniel músico, sí que me gustaría que me dijera la opinión sobre si las escuelas de música crean afición. Ahí yo tengo mis dudas. Incluso cuando estaba en la junta directiva, las escuelas de música te refieres de las sociedades musicales. Y hoy tengo mis dudas por lo que decía antes, que el solfeo es un lenguaje difícil, es un lenguaje abstracto, cuesta mucho de asumir. Hay muchas cosas que se comprenden con el paso de los tiempos. Y la función de la escuela de música de una sociedad musical es crear músicos para su banda, porque ahora pues los grupos que se pueden establecer en una banda son muy variados, pero antes solo existía lo que es la banda, claro.
Y entonces la función de esa escuela era crear músicos para esa banda, para poder salir a tocar un pasacalle, para poder salir a tocar una procesión, porque además pues eso eran unas contrapartidas económicas que tenía que aprovechar la sociedad, lo poco que había lo tenían que aprovechar. Pero yo incluso lo que decía, incluso siendo directivo me he cuestionado muchas veces esa formación. La afición te la tienes que buscar tú de otras maneras, creo. Creo que ahí en las escuelas se hacen muchas cosas, pero también depende de cómo entiendas la música. Porque yo comprendo que hay mucha gente que es músico de banda, se dedica a los ensayos, y luego ya no le cuentes más películas que no. Entonces, no sé, pero yo tengo muchas dudas, tengo mis dudas. Avanzamos con las M's de Daniel Martínez Babiloni. Y si hemos visto la M de músico, ahora nos interesaría abordar la M de maestro. Y bueno, la primera pregunta está clarísima. ¿Cuándo decides dedicarte al magisterio? Pues yo acabé la mili porque no sabía qué hacer cuando acabé COU. Y dije, pues me voy a la mili, acabo esto y se acabó. Y al venir de la mili estábamos en el cambio de la EGB a la LOCSE, con la normativa de la LOCSE, y entonces fue la primera vez que a la música se tuvo en cuenta, y luego hemos ido perdiendo importancia en el currículum, hemos perdido importancia, presencia en las escuelas, pero fue el primer momento que hubo una formación fuerte en cuanto a magisterio, en cuanto a maestro. Yo estudié el plan antiguo aún, pero las oposiciones sí que salieron casi 400 plazas y entonces sí que dije, bueno, cuando se convocaron, una vez había acabado ya magisterio, entonces dije, pues es una forma de empezar a trabajar también fácil, porque fácil, me refiero que hubo una cantidad de plazas grande, claro. Y fue muy fácil. Aprobé a la primera de las oposiciones y ahí estamos, el día 12 de septiembre hará 25 años. 25. Escucha, ¿y siempre la lía ha sido maestro de música? ¿Siempre desde el primer momento? No, porque en las escuelas los maestros de música, bueno, sí, yo aprobé por música, pero si en el centro que has estado has necesitado dar lengua o dar otras materias, las das, porque estás preparado. Además tuve la suerte, que también eso me satisface, de haber sido de los últimos maestros de EGB, de formación de ciencias humanas, porque eso ya se ha especializado tanto que, claro, ahí pues sí que aquello de ciencias humanas, de dar filosofía, de dar historia, de dar geografía, de dar literatura, que tuve profesoras y profesores que me enseñaron muchísimo, pues eso también son experiencias y son aprendizajes que a lo largo de la vida me han venido muy bien. Escucha, has estado en diversas escuelas. ¿Y la escuela con música entra? Sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que al estar los especialistas de música, por lo que te decía de la especialización, los demás maestros, así como antes las maestras cantaban o doña Elena aquí en las escuelas, pues lo tenía que hacer todo. Hacíamos gimnasia con la falda hasta los tobillos y los zapatos de tacón, pues, y nos cantaba y lo que sea. Los demás maestros, claro, ya no les toca, como si no les tocara. Y vamos, hay aprendizajes que sí, con música entran pues mucho más fáciles. 2021. ¿Está bien considerada la música en la escuela? En nuestra comunidad autónoma sí. Yo sé por compañeros de otras comunidades que están padeciendo bastante. En nuestra comunidad autónoma porque, pues eso, por la raigambre de las bandas hay una sensibilidad hacia la música, se han mantenido las horas, se han mantenido el profesorado, pero en el resto del estado no está pasando eso. En secundaria se pierden muchas horas, ahora la nueva ley pues tampoco salimos bien parados. Se tecnifica mucho la enseñanza y todas las humanidades que decíamos se van dejando un poco de lado. Estamos en un momento complicado. ¿Qué se puede hacer para que la música deje de ser una María? No, yo creo que
yo creo que hemos hecho mucho los maestros y maestras de educación musical porque no fuera una María. Yo creo que dentro de las escuelas estamos muy bien considerados. No a nivel académico, curricular, de decir de los contenidos, de decir de saber las tablas, otras de saber, pero de dar esa vivencia al centro, porque además, otra suerte que creo que tenemos, porque es que con la música, ahora que se habla tanto de emociones, los que más manejamos las emociones somos los maestros de música. Y entonces, quien sabe manejar el centro lo lleva bien. Yo no considero que la música sea una María en la actualidad, como tampoco es la educación física, como tampoco... Eso ha cambiado mucho. Por lo menos en primaria no es lo que era. ¿Una escuela sin música es un centro aburrido? Sí, sin duda. Aburrido, más insensible, más, ¿cómo diría yo?, más técnico, más cerebral, menos emocional, sí. Y además de flauta dulce, ¿estáis haciendo que entren otros instrumentos? No, precisamente lo que estamos haciendo algunas personas es quitar la flauta dulce. O sea, dejar de impartir lo que es flauta dulce como una cosa obligatoria, se puede dar de muchas maneras. Y hay por lo que decía antes del lenguaje musical, necesita, ya ves, si en las escuelas de música con 2 tardes a la semana de 1 hora se llega a donde se llega todas las semanas, lo que es el solfeo para el aprendizaje que necesitas, en una escuela que tienes a las semanas, según cursos, 3/4 de hora a la semana o hora y media, según, no llegas los críos no van a llegar a alcanzar un nivel de lectura que se puedan servir ellos. Entonces hay muchas formas de entrar a la música con otros lenguajes, porque también hay metodologías que no nos han enseñado pero estaban ahí. El tema del paisaje sonoro yo lo empecé a trabajar aquí. Ahora con las tecnologías se está trabajando ya músicas electrónicas que pueden manejar ellos. Estás trabajando los mismos conceptos pero sin la sintaxis del solfeo. Bueno, ya han visto que ha dado un concepto nuevo, paisaje sonoro. Y por tanto hemos de abordar con Daniel qué es el mapa sonoro. ¿Qué es el mapa sonoro, Daniel? Que además has empezado tú, al menos en esta comarca. Sí. Pues el mapa sonoro es lo que sería un mapa de cualquier lugar, pero teniendo en cuenta los sonidos, las secuencias sonoras que se pueden recoger en cualquier lugar. En este mismo momento tenemos aquí un paisaje sonoro. Antes del mapa sonoro va el paisaje sonoro. Claro. Y precisamente el día 15 de esta semana falleció Raymond Murray Schafer, un compositor canadiense, con 85, 80 y tantos años, que fue el creador del concepto paisaje sonoro y de todo del desarrollo que él mismo llevó con unas metodologías. Tiene unos libros, ya se llama, uno de los primeros era El rinoceronte en el aula, con lo cual ya con ese título meter un rinoceronte en el aula ya dice mucho, o paisaje sonoro y la afinación del mundo. Y él ya decía que pues todo lo que nos rodea lo puedes utilizar en el aula. Entonces, el paisaje sonoro, ese concepto nos lleva a, primero, el concepto de marca sonora, o sea, ningún lugar suena igual que otro. Claro. Y entonces eso es un patrimonio, también es un patrimonio, porque las campanas suenan de una manera, la población suena de otra, y Veruela no suena igual. Y las marcas sonoras por una parte, y luego a establecer esos mapas sonoros al rastrear pues todos esos lugares. ¿Cómo acoge el alumnado esta técnica? ¿Entran rápidamente? Explícanos, danos unas pinceladas. Pues entran de forma maravillosa. Todo de lo que sea novedoso, y porque es una cosa que se hace en ellos, y eso lo tienes a mano, lo tenemos todo el mundo, con poner el oído en marcha. Murray Schafer tiene una foto que con un cartel en inglés, listen, escucha, sí. Y ya está.
escucha, ya está, ¿qué escuchas? Ves contándome, ves diciéndome, primer plano, planos más lejanos, sonidos largos, sonidos cortos. Habréis tenido que hacer temáticas concretas. ¿Funciona por temáticas? Bueno, yo primero me tuve que empapar bien de la metodología. Claro, me leí todos los libros de Murray Schafer, luego lo que es la microfonía, porque también hay una parte técnica, microfonía, auriculares, manejar el ordenador, programas. Para eso conté con Edu Comelles, que es un paisajista sonoro y artista sonoro muy sensible y que me ayudó mucho. Vino aquí al cole, fue de quien aprendí a manejar las herramientas. Y a partir de ahí ya a los críos, pues cuando este año con la pandemia lo hicieron desde casa, con los teléfonos móviles, pero en los cursos anteriores, por grupos, yo compré una grabadora, unos auriculares, y sí que les decía, trabajábamos primero la sensibilización hacia la escucha, y luego sí que establecíamos temáticas de trabajos, el agua, porque el agua siempre es un mundo sonoro fascinante, de festivos, y vas haciendo la voz, otra... ¿Y esto lo tienes colgado en alguna parte? ¿Se puede escuchar en alguna parte? Yo empecé a hacer un blog, el que es el que nos pone la consellería, en mi blog de Mestre a Casa, pero luego he abierto una página ahora no me sale, en archivo.org, que es como la Wikipedia, es un banco de sonidos y de archivos colaborativo. Y ahí empecé a subir de nuevo, ahora después de la pandemia, porque durante la pandemia sí que hicimos un mapa sonoro del confinamiento. Esto lo trabajo con los alumnos más mayores de sexto. Y como me vi un poco atado al no poder salir a la calle, pero ellos desde casa sí que les pedí que me mandaran 1 minuto o 2 de lo que sonaba desde su casa. Y ahora cuando ya ha pasado todo o estamos más tranquilos, y escuchas el mapa, porque además me mandaban fotos y visualmente también quedó bonito, y es súper emocionante escuchar aquellos momentos ahora después de todo lo vivido. Y vamos, sí, mi idea es darle pues más difusión a través de archivo.org y subir ahí. Le he puesto el título Desde que los dinosaurios se extinguieron al blog este. No sé si llamarlo blog, llamarlo al espacio virtual. Un contenedor de las cosas que vamos haciendo para que estén a disposición de todo el mundo. Bueno, pues la M de músico, la M de maestro, y Daniel con M de Martínez, pero con M también de musicólogo. Máster en musicología, licenciado en historia de la música. Y es por eso que nos vemos abocados a hacer una primera pregunta en este sentido. ¿Qué te empujó a hacer el máster y además en La Rioja? Pues primero hice una licenciatura, que también se lo debo a un director que tuvimos, Juan Pablo Ellín, sí, que él hizo la licenciatura en Logroño, online, hace unos años, y el boca a boca. Y él me dijo, pues estoy acabando la licenciatura de Historia y Ciencias de la Música en Logroño. Dice, y he disfrutado y he aprendido barbaridad. Digo, pues yo es que precisamente lo que iba buscando era eso. Porque en el conservatorio hay muchas cosas que no te enseñan, igual que no enseñamos en las escuelas. Todo no se puede enseñar, pero vamos, aunque se enseñara algo más útil de lo que se enseña, no estaría mal. Entonces... En el yo tenía muchas dudas con respecto a la historia de la música, con respecto a cómo nos han contado cómo son las cosas, de dónde vienen las cosas. Y yo, mi curiosidad y mi forma de pensar y de faltarme muchas respuestas, primero fue que me llevara a hacer la licenciatura. La licenciatura se quedó ahí, es cuando empecé en 2006 en Mundo Clásico, porque yo dije, pues tengo la licenciatura, esto le tenemos que dar marcha de alguna manera, yo quiero contar cosas. Y es cuando empecé en Mundo Clásico a escribir críticas, esos 125 artículos, hay de todo, hay entrevistas, sí, hay noticias, pero luego la parte musicológica más científica vino un poco después.
Y claro, ya después de la licenciatura te falta formación, hay cosas que no llegas. Y buscando más respuestas, llega al máster. Y el máster ya es una formación más dura, más cara, porque eso hace unos años no lo hubiera tenido que hacer. Y ahora estoy metido en el doctorado, que ahí sí me quiero plantar. Lo estoy disfrutando mucho, pero es un esfuerzo tremendo. Daniel, ¿necesita nuestra sociedad más pedagogía musical? Sin duda, sin duda. Ten en cuenta, una de las preguntas o una de las cosas que a mí más me comía en la cabeza era que la música la utilizan todo el mundo. La utiliza la Iglesia, la utilizan el poder político y la utiliza el capital. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Las ceremonias en la Iglesia, igual que la pintura, el arte en general. Entonces, ¿qué nos quieren decir con todo eso? ¿Qué pasa? Hay algo. ¿Por qué luego se eligen unos compositores y otros no? ¿Por qué suena? Porque esto del paisaje me lo tuve que buscar yo y nadie me lo había contado. Yo en magisterio tuve conciencia de 4 o 5 metodologías, el método Kodály, el método Orff, el método Willems, que viene más de Centro Europa, del pensamiento del lenguaje, o sea, del lenguaje musical, del solfeo, pero todas estas otras más alternativas, más, sí, digamos alternativas, más naturales, esas no existían. Entonces empiezas a preguntarte, ¿por qué? ¿Quién tiene interés en que esto sea así? ¿Por qué se priman unos contenidos y otros no? Y pedagogía en la sociedad pues musical, por eso, ya no a nivel compositores, a todos los niveles, el nivel básico de escucha. Para mí lo principal, y lo que les digo muchas veces a los alumnos, es que escuchen. Se pierden muchas cosas si no se aprende a escuchar, lo que sea, una conversación, un reportaje en la tele, lo que sea, todo entra por ahí. Y luego ya vendrán más cosas. Venga, un poquito de sinceridad. ¿Tienen predicamento tus publicaciones? ¿Le interesan a la gente? Hay una parte, mira, precisamente anoche hablaba con Cristina Aquiles de una parte de ellas, porque yo lo primero que me puse a hacer fueron críticas musicales, de discos, de conciertos, porque también hace falta. Y yo eso lo hago muy a gusto, aprendo cada crítica que hago es algo que he aprendido y lo cuento, pero lo he hablado con Cristina y lo he hablado en otros foros, que no sé si realmente a la sociedad eso les sirve de algo, no lo sé. Porque como la sociedad es tan sorda, yo muchas veces gente que no somos del círculo musical, le comentas algo, una ópera que has visto, un concierto, una sinfonía, y me dicen compañeros, y dices que no sabemos de qué estás hablando. Claro, tú no te puedes bajar a explicar desde cero lo que es una sinfonía, lo que es una ópera. Entonces ahí hay algo que a la sociedad no llega. Algo hemos hecho mal, que eso en Alemania supongo que no pasará, porque en Alemania en todas las casas o tocan el piano, o tocan el violín o lo que sea, pero aquí no pasa eso. Y por esa parte, eso es digamos del día a día. Luego hay otras publicaciones que son las más científicas, que, hombre, pues sí, yo creo que eso también es más exclusivo para el mundo de la musicología, para nutrir a la misma musicología, a la historiografía. Y vamos, yo por lo que me llega hay cosas que sí que salen, porque luego también intentas a través de las revistas o de esas críticas lo que vas aprendiendo, difundirlo y divulgarlo. Y ahí yo llevo varias líneas de investigación. La tesis doctoral la estoy haciendo sobre una soprano madrileña, bueno, ella es de Toledo, experimental de los años 60-70, que con todas las personas que hablo, porque te estoy hablando de personas pues del nivel de Emilio Gutiérrez Cava, de actores. Ahora en septiembre quiero estar con José Sacristán, que también trabajo con ella. Estamos hablando de ese calibre teatral y musical. Y todos me dicen que adelante, que ya era hora que alguien se ocupara de una carrera como esas. Y luego, por otra parte, pues el tema también me interesa mucho las músicas populares, los bailables. A partir de que hicimos en la banda los bailables, ahí también hay muchas cosas que contar. Están escritos por músicos de pueblo, llanos,
que se tuvieron que buscar la vida, algunos represaliados durante el franquismo, y eso no se conoce. Entonces son cosas que hay que sacar a la luz. Dani, los medios de comunicación deberíamos de estar más atentos a la realidad musical de hoy. Hombre, depende qué medios. Yo por lo que estoy viendo pues en televisión autonómica se está bastante al día. De lo que sí que ya no es la realidad musical, se está. Lo que pasa es que lo que también sale en los medios es a lo mejor la parte más comercial de la realidad musical. Porque claro, llama mucho más pues cualquier concierto en el Palau de Les Arts o una ópera no sé qué, que un concierto que hagan por ahí. Pero vamos, yo creo que sí que se atienden. A Punt Radio, por ejemplo, sí que hay mogollón de... Bueno, mogollón. Ha habido programas y hay mogollón de gente que se ha interesado en todos los ámbitos de musicales, no solo bandístico. Una última cuestión. No sé si... me gustaría conocer tu opinión en relación a si el País Valenciano es un terreno con cultura musical. Sí, yo creo que sí. Sin duda, cultura musical, además de muchas, está por la parte de Alicante o las comarcas centrales la música de moros y cristianos que tiene, hay una raíz grande importante, está el mundo de las bandas, el mundo del folclore está muy presente en todas las celebraciones del País Valenciano. Yo creo que sí, hay muchos artistas sonoros, como estaba diciendo, algunos artistas sonoros como Edu Comelles, que están al pie del cañón y están a lo más novedoso, compositores también, tenemos directores, ahora Gustavo Jimeno, un músico, su padre de Bugarra, su madre de Higueruelas, eso es un hito que se debería considerar, que sale de la banda, surge de la banda y va a dirigir la Filarmónica de Berlín. Será el primer español que la dirija. Un director de talla súper internacional. Hay compositores a nivel internacional muy reconocidos. Entonces, sí, yo creo que la cultura musical está ahí. Y si rascas un poco, la gente lo sabe. Otra cosa es que luego se sepa vender más o menos o tal. Pues ya ven, hemos estado con una persona en la que la letra M, forma parte de su vida. Martínez, pero músico, maestro, mapa sonoro, musicología. La letra M de Daniel Martínez Babiloni. Daniel, muchas gracias. Pues nada, a vosotros por dejarme contar todas esas cosas y por hacer que pase este rato tan a gusto.